Bien chicos, entonces vamos a dar continuidad a la materia, esta vez con la unidad número 3 referente a lo que es corriente alterna. Les dejé en el Classroom un video para que entiendan la diferencia más específicamente de lo que es corriente alterna y continua. ¿Ok? Sin embargo, bueno, aquí vemos un esquema que lo representa bastante bien, en donde vemos que la corriente alterna es aquella que es suministrada a través de los postes de transmisión de corriente eléctrica que llega a nuestros hogares a través de los enchufes. ¿Ok? Por supuesto, esta es una corriente alterna que ha sido rectificada o transformada en una corriente que puede ser utilizada por cualquier dispositivo electrónico de nuestras casas. Sin embargo, a veces hay dispositivos que necesitan o elementos electrónicos que necesitan un voltaje específico de corriente y de intensidad. Entonces se trabaja con lo que son los cargadores o los rectificadores de corriente para transformar o modificar esa corriente para que sea una corriente estable para nuestros equipos, ¿no? Y bueno, aquí está entonces más o menos la corriente alterna es la que es suministrada por los, como les dije, los cajetines de corriente. Y bueno, pasan a ciertos dispositivos para que puedan ser utilizados por otros dispositivos electrónicos en forma de corriente continua. Bien, entonces la corriente alterna es suministrada desde las plantas generadoras de electricidad o de energía eléctrica y recorre largas distancias, para los cuales es necesario la implementación de transformadores. ¿Okay? Existen transformadores elevadores y transformadores reductores. ¿Okay? Entonces, de la planta eléctrica necesitamos un transformador elevador para poder transportar esa energía a largas distancias. Y cuando llega a nuestros hogares es rectificado o reducido a una corriente que pueda ser perfectamente trabajada en nuestros hogares. Ok, entonces bueno, de igual forma, como les dije, existen dispositivos electrónicos que nos permiten recibir esa energía en forma de corriente alterna para ser transformada y utilizada por dispositivos electrónicos específicos, ¿okay? Como las computadoras, los celulares, los radios, etc. Por ejemplo, en este cargador de corriente o este cargador que tenemos aquí de una computadora portátil o de cualquier dispositivo que ustedes tengan, lo revisan y van a ver que tiene parámetros de entrada, ¿ok? Precisamente esos parámetros de entrada representan la corriente alterna y lo vamos a ver por el simbolito que esta representa, que es una onda o una línea ondulada que indica corriente alterna. Y vemos que tiene elementos precisamente de entrada tanto de voltaje como de intensidad. De igual forma, existen los parámetros de salida de estos dispositivos, que son los valores que precisamente los equipos electrónicos que nosotros utilizamos van a necesitar en forma de corriente continua. ¿Okay? Entonces igual vemos los valores de voltaje y de amperaje. Bien, ¿cómo se genera entonces la corriente alterna? Entonces la energía eléctrica se genera transformando un tipo de energía, bien sea hidráulica, nuclear, térmica, eólica, solar, etc., en movimientos rotatorios, para lo cual se aplica un alternador o se utiliza un alternador que reduce precisamente esa corriente alterna y puede ser utilizada para trabajarla perfectamente. Entonces un alternador, vamos a explicar aquí rápidamente el funcionamiento, de todas formas ya esto lo hemos visto también cuando vimos el funcionamiento o cómo se originan los campos magnéticos. Un alternador es un generador de corriente alterna que se basa precisamente en la inducción de una fuerza electromotriz. ¿Cómo se induce una fuerza electromotriz? Bueno, haciendo girar una bobina, una espira, en el seno o dentro de un campo magnético. ¿Okay? ¿Cómo se hace eso? Induciendo corriente aquí. Se suministra la corriente eléctrica, existe el campo magnético y sabemos que la corriente eléctrica en presencia de un campo magnético va a hacer que esta bobina gire. ¿Okay? Y según va girando la espira, va variando el número de líneas de campo magnético que la atraviesan. Y eso es lo que en el objetivo pasado vimos como flujo electromagnético. Ok, entonces la fuerza electromotriz inducida. Como vimos entonces en el objetivo pasado, cuando hacemos girar una bobina de n espiras, de cualquier número de espiras en un campo magnético, esta es atravesada por un flujo de campo magnético. ¿Okay? La ecuación de flujo de campo magnético es esta que está aquí.
Sin embargo, esta ecuación también puede ser escrita, o se puede renombrar, transformando la función seno en, la función coseno en la función seno. ¿Ok? Entonces, trabajamos con esta función porque precisamente la corriente alterna, la gráfica del movimiento que genera la corriente alterna, es una onda sinusoidal. ¿Ok? Y esa onda sinusoidal va a variar en función del tiempo, es decir, a medida que esta bobina va girando a una velocidad, esta describe un ángulo en función del tiempo. Entonces es necesario que esta ecuación esté en función de la velocidad de giro, que es la velocidad angular, y el tiempo, para los cuales partimos de la definición de velocidad angular, ¿okay? Que es W en el movimiento circular. ¿Qué es la velocidad angular? El ángulo descrito por una partícula en la unidad de tiempo. Aquí está, despejamos el ángulo que nos da esta forma y sustituimos este valor aquí. Y nos da esta ecuación. Ok, entonces, el objetivo pasado también vimos que la fuerza electromotriz no es más que la variación de ese flujo, es decir, del flujo magnético, en la unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces sustituimos esta ecuación en esta fuerza electromotriz. Cuando la dividimos entre tiempo nos da esta ecuación. ¿Ok? Fíjense que aquí aparece esta velocidad angular que precisamente representa el giro que da la partícula en la unidad de tiempo. Y sabemos que cuando la partícula describe una circunferencia, ella gira 360 grados o lo que es lo mismo 2 pi radianes. ¿Okay? Entonces esta velocidad angular aquí aparece en función de radianes, de 2 pi radianes. Más adelante veremos eso. Entonces esta ecuación tenemos que tenerla presente, ¿okay? Y anotarla en nuestro formulario. La fuerza electromotriz por el número de espiras es igual al número de espiras por el campo magnético por el área, por la velocidad angular en radianes, ¿okay? Por el seno del ángulo que describe, que es W por T. Bien, entonces como vimos anteriormente, a medida que esa bobina va girando en ese campo magnético, va describiendo un movimiento circular. La gráfica que por excelencia genera un movimiento circular es una onda sinusoidal, ¿ok? Por eso es que se trabaja con la función seno, que más o menos tiene esta particularidad o esta gráfica. Vemos que hay valores máximos y valores mínimos, ¿ok? Y también tiene ciertos elementos o variables involucradas aquí, como lo es la amplitud y el período. Más adelante veremos con detenimiento cada una de estas. Entonces esta gráfica nos va a representar el valor de la fuerza electromotriz y también puede representar el valor de la intensidad de corriente. Recordemos que cuando un conductor se mueve o la corriente eléctrica se mueve a lo largo de un conductor, ella va produciendo o va transportando intensidad de corriente, ¿ok? Pero a medida que ella también va suministrando, va cambiando o variando el voltaje. Entonces podemos graficar en el eje coordenado tanto el voltaje como la intensidad de corriente. Como vemos en esta ecuación, en esta gráfica, esto se puede hacer, como vemos aquí, voltaje en función del tiempo, ¿ok? Y también vemos la particularidad de que muchas veces la intensidad del voltaje ocurre primero que la intensidad. Vean que el voltaje ocurre primero y la intensidad ocurre después, o sea, una va más adelantada que la otra. En este caso se habla de que una está más desfasada que la otra tantos grados. Más adelante veremos específicamente, cuando veamos los circuitos de corriente alterna, qué ocurre con ese desfase o ese ángulo de desfase entre el voltaje y la intensidad de corriente. Ok, ¿qué ecuaciones entonces nos va a definir aquella onda sinusoidal? Bueno, entonces, la fuerza electromotriz alterna se produce mediante la rotación, como vimos, de una bombina con una velocidad angular constante dentro de un campo magnético uniforme entre los polos de un imán. La ecuación que genera la fuerza electromotriz inducida de manera general es esta que está aquí, ¿ok? Donde tenemos este valor que representa el voltaje máximo y por supuesto multiplicado por el seno que me genera la onda sinusoidal. Entonces vemos que de la ecuación de campo magnético
o de la fuerza electromotriz originada por un campo magnético, de manera general obtenemos esta. Ok, igual para obtener el valor de la intensidad de corriente partiendo de esta ecuación utilizamos la ley de Ohm. Sabemos que intensidad de corriente es fuerza electromotriz entre resistencia, voltaje entre resistencia. Dividimos entonces la fuerza electromotriz entre la resistencia y obtenemos la intensidad de corriente para cualquier unidad de tiempo. ¿Okay? Como les dije entonces anteriormente, existen valores muy particulares dentro de la onda sinusoidal que describe la corriente alterna. Entre esos están los valores máximos, que son los que están en el pico de la onda, que son estos. ¿Okay? Están los valores eficaces, que son más o menos, están un poquito por debajo del valor máximo. En el material de teoría que les dejé aparece la definición de cada uno de ellos. Sin embargo, un valor eficaz o un valor, digamos, de trabajo ideal sería el valor en el cual la corriente alterna se comporta como corriente continua. Entonces, bueno, después de ciertos experimentos, después de ciertas, variando a lo largo del tiempo, precisamente una espira o el movimiento de una espira en un campo circular, se obtuvo que la relación para obtener las ecuaciones tanto de las intensidades eficaces como del voltaje eficaz es esta que está aquí. O sea, intensidad eficaz sería la intensidad máxima dividida entre raíz de 2. Entonces este parámetro siempre va a ser constante porque es un parámetro experimental. ¿Okay? Se obtuvo de experimentos y de situaciones ideales. También existe un valor muy característico aquí, que es el valor medio, ¿okay? Que representa esa intensidad máxima multiplicada por 2 dividida entre pi. También es un valor experimental, entonces fíjense que para cualquier valor, bien sea para intensidad, fuerza electromotriz o potencial, voltaje, siempre se multiplica por 2 y se divide entre pi. Entonces estas ecuaciones tenemos que tenerlas en consideración. Bien, ¿cuáles son las variables involucradas en el movimiento periódico? Una vez más les recuerdo que cuando la bobina gira alrededor del campo magnético, ella describe un movimiento circular y que además es periódico porque se repite. Gira una vez y vuelve otra vez y así sucesivamente. Cada vez que describe una circunferencia, ella rota 360 grados o lo que es lo mismo 2pi. ¿Okay? Entonces la onda sinusoidal se repite cada 2pi o cada 360 grados. Cuando graficamos ese movimiento, cuando lo graficamos, la gráfica en el eje de coordenadas X y Y, como les dije, representa una onda sinusoidal de periodo 2pi, porque cada 2pi se repite. Aquí vemos, para que nos vayamos recordando de esto, cómo se grafican las funciones trigonométricas, puede ser en función de los grados, ¿okay? Aquí está en función de grados, pero también pueden ser en función de radianes. ¿Okay? Por ejemplo, 90 grados son pi medio. 180 pi, 360 2pi, ¿ok? Ajá. ¿Cuáles son entonces las variables involucradas aquí? Bueno, las mismas variables involucradas en el movimiento circular, que más o menos también las vimos en el objetivo pasado. Entre ellos está la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite un ciclo. Un ciclo es una revolución, una vuelta, ¿ok? Un ciclo en la unidad de tiempo, es decir, en segundos. Matemáticamente esto se expresa de la siguiente forma. Frecuencia es igual al número de vueltas o ciclos o revoluciones entre el tiempo. ¿Okay? Y se mide en la unidad de Hertz. Porque Hertz, recuerden que este tiempo queda abajo, el segundo queda abajo, es 1 sobre segundo. ¿Ok? Y entonces aquí está. Frecuencia se mide en la unidad de Hertz, que es 1 sobre segundo. El ciclo no cuenta como unidad, ¿ok? Ciclo, como les dije, puede ser ciclo, puede ser revoluciones, puede ser número de vueltas por segundo. Cuando queda el segundo abajo dividiendo es Hertz. Ok, otra variable también involucrada aquí y que también la vimos en el objetivo pasado con las fórmulas de movimiento circular es el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en producirse un ciclo o una revolución o una vuelta, ¿ok? Aquí está la ecuación, periodo es igual al tiempo entre el número de ciclos o vueltas.
y se mide en la unidad de segundos. Recordemos que el periodo es el tiempo. También podemos expresar esto en función de la frecuencia, ¿ok? Porque si vemos la ecuación es la inversa de la frecuencia, entonces decimos que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Ok, la otra ecuación o la otra variable involucrada aquí es la de lo que es velocidad angular, también conocida como las pulsaciones. Entonces, las pulsaciones o la velocidad angular es el número de periodos comprendidos en 2π. ¿Okay? Recordemos que la velocidad angular representa la velocidad en dar una vuelta completa. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo la velocidad angular es el ángulo descrito, que es 2π o 360 grados, en este caso siempre la velocidad angular se mide en radianes, 2π entre el tiempo, el ángulo descrito en la unidad de tiempo, ¿ok? 2π entre periodo. Si lo queremos en función de la frecuencia, bueno, esta es la ecuación. Las otras variables son la amplitud, que no es más que el máximo valor que toma una señal en un periodo y coincide con el valor de las crestas. Es decir, la amplitud viene siendo la longitud entre la cresta mayor y la menor, ¿ok? Sería este valor. Y vemos, bueno, aquí el periodo que sería el tiempo, si el eje de las X representa el tiempo en dar una vuelta completa, es decir, desde que comienza, termina su ciclo, la vuelta y vuelve a empezar. Entonces el periodo es el valor que tarda, el tiempo que tarda en dar este ciclo o esta vuelta. Bueno, vamos a hacer estos ejercicios para entender estas ecuaciones. Realmente, aunque son bastantes ecuaciones y bastantes nombres que hay que aprender, sin embargo es bastante fácil porque solamente es aplicar las ecuaciones. Lo que tenemos que tener claro es cuáles son y por supuesto las unidades. Tenemos este ejercicio. Un alternador gira a una velocidad angular o a una velocidad de 600 revoluciones por segundo, generando una fuerza electromotriz de 300 voltios. Me mandan a hallar la frecuencia, el valor instantáneo de la fuerza electromotriz para este tiempo, 1 sobre 7200 segundos, los valores eficaces y medios de la fuerza electromotriz me mandan a graficar. Bien, entonces fíjense, me están dando la velocidad de giro, ¿ok? Y además al ver la unidad, que es revoluciones por segundo, ya yo sé que esta velocidad es una velocidad angular, ¿ok? Aquí está, W es igual a 600 revoluciones por segundo. Me dicen que esa velocidad, o cuando el alternador gira, esta velocidad genera esta fuerza electromotriz. Es decir, que esa sería la fuerza electromotriz máxima que genera el alternador para esta velocidad. ¿Qué me mandan a hallar entonces? La frecuencia, la fuerza electromotriz instantánea para este tiempo, ¿ok? Es decir, la fuerza electromotriz específica para este tiempo, y me mandan a buscar el valor eficaz y medio. Le puse aquí fuerza electromotriz eficaz y fuerza electromotriz media sería el mismo valor con la M, ¿ok? Bien, como me están dando el valor de la velocidad angular, yo voy a partir de esta buscando la ecuación. Y veo que es esta. Aquí está la ecuación de la velocidad angular en función de la frecuencia que está en la lámina anterior. Despejo de aquí la frecuencia, que es lo que me están pidiendo. ¿Ok? Y bueno, sustituyo los datos y obtengo el valor. Fíjense que esto me da en revoluciones sobre segundo, pero las revoluciones no cuentan como unidad, entonces sería 1 sobre segundo. Y 1 sobre segundo vimos anteriormente que es la unidad de Hertz, que es la unidad de la frecuencia. ¿Ok? Y aquí está el valor entonces de la frecuencia de este alternador. Bien, me mandan entonces a buscar la fuerza electromotriz instantánea para un valor específico. Entonces utilizo la ecuación para determinar la fuerza electromotriz. ¿Ok? La ecuación general. Entonces con esta esta ecuación sustituyo los datos, me están dando la fuerza electromotriz máxima. ¿Ok? Y sustituyo los datos de la velocidad angular que me la están dando. Aquí está el tiempo. Y calculo, aquí está. Ok, aquí hay una observación muy específica que tienen que tener mucho cuidado. Fíjense que aquí el valor que me está dando dentro del paréntesis es revoluciones. ¿Ok? Revoluciones. Sin embargo, como les dije anteriormente, esto no cuenta como unidad. Yo no le puedo sacar, de hecho la calculadora no lo saca, el seno de esta magnitud. Entonces yo tengo que transformar
esto que está aquí, llevarlo bien sea a grados, para poder trabajarlo en las calculadoras, o radianes. ¿Ok? Radianes o grados, una de las dos unidades. Yo se las hice aquí para las dos, para que vean cómo se calculan. Da exactamente lo mismo. En el caso de radianes, para transformar esto a radianes. Bien, yo sé, como les dije anteriormente, que cada vez que el alternador gira, él describe un ángulo de 360 grados. O lo que es lo mismo en radianes, 2pi. Recuerden que los grados se miden en dos unidades, grados y radianes. 360 grados es 2pi. Entonces, si una vuelta o una revolución son 2pi radianes, 0.083 revoluciones, que es lo que me está dando aquí, ¿cuántos radianes son? Aquí está. Entonces, sustituimos esto en la ecuación, en vez de esto lo ponemos en radianes y calculamos en la calculadora. Ojo con esto. Aquí, la calculadora tiene que estar en radianes. ¿Ok? Ustedes en su calculadora ponen modo rad, R, que aparezca la R arriba, y calculan. Si lo queremos trabajar en grados, que es la otra unidad de los ángulos, bueno, transformamos. Una revolución, una vuelta son 360 grados. Aquí está, entonces, estas revoluciones, ¿cuántos grados son? Dan 30 grados. Sustituimos los datos aquí, la calculadora tiene que estar en grados, ¿ok? O lo que es lo mismo, degree, que es la D que aparece arriba. Y calculamos, y da exactamente lo mismo, ¿ok? Así que, para que ustedes vean que no hay ninguna diferencia, lo que tienen que identificar es en qué unidad quieren trabajar, si en radianes o en grados. Eso ténganlo presente porque aquí adentro no puede quedar revoluciones. Bien, después me están mandando a buscar los valores eficaces y medios. Vamos a los formularios, a las fórmulas, y vemos que el valor, para calcular el valor eficaz, tenemos esta ecuación. Sustituimos y nos da el valor. ¿Ok? Para buscar el valor medio, que no lo calculé, lo pueden hacer ustedes igual. Van a buscar la ecuación, ven cómo se calcula el valor medio y lo calculan. Bien, entonces fíjense lo siguiente. Aquí yo hice la gráfica porque me la está pidiendo el ejercicio. En el eje de las X, por supuesto en el eje de las Y, va a ir la variable que me están pidiendo, la que estoy trabajando, que es la fuerza electromotriz. El eje de las X puede variar. Generalmente en el eje de las X se coloca el tiempo. ¿Ok? Pero también podemos trabajarlo en función de los grados o en función de los radianes. Yo lo trabajé en función de grados. ¿Ok? Fíjense, entonces, en la lámina anterior vimos que cuando es 30 grados, el valor que está dentro del paréntesis en el seno, me daba 150. Aquí está el valor. ¿Ok? Cuando ponemos el seno de 90 en la fórmula anterior, cuando es 90, vemos que el seno de 90 es 1 y eso da 300. ¿Ok? Cuando ponemos 150, seno de 150 nos está dando este valor, que es el valor eficaz. Y así, con estos tres valores, ¿verdad? Podemos ir graficando nuestra función. Cuando meten en la calculadora para la fórmula anterior 180, es decir, seno de 180, les da 0. Entonces aquí están los valores, ¿ven? Y como es una onda sinusoidal periódica, lo que ocurre arriba ocurre abajo y se va repitiendo. Bien, vamos entonces a ver este ejercicio número 2, ¿ok? Donde vamos a trabajar un poquito con la magnitud que trabajamos en el objetivo pasado, que es campo magnético. Bueno, en un campo magnético de 0.5 Tesla se encuentra girando una bombina compuesta de 200 espiras de diámetro y me están dando el diámetro de cada una de ellas. Me dicen que la bobina gira a 2500 ciclos por minuto. Me mandan a calcular la fuerza electromotriz instantánea a los 0.2 segundos, la fuerza electromotriz máxima y la fuerza electromotriz eficaz. Bien, entonces aquí estamos los datos del problema, el número de espiras que me lo está dando. Me está dando el diámetro en centímetros, lo transformamos a metro. Con el diámetro calculé el radio, sabiendo que el radio es diámetro entre 2. Aquí está el radio. Luego con el valor del radio, sabiendo que es las espiras, no me lo dicen, pero generalmente las espiras son circulares, a menos que me digan lo contrario.
Bueno, aquí está el área, la fórmula para calcular el área de una espira. Aquí está y la calculamos. Bien, me están dando entonces el campo magnético que lo puse por aquí abajo. Y bueno, me están diciendo que ella gira con una velocidad otra vez, una velocidad de giro. Y me están diciendo que es ciclos por minuto. Bueno, ya yo sé que esta unidad y esta velocidad representa la velocidad angular, W. En este caso me la están dando en ciclos por minuto. Recuerden que ciclos es igual a que yo diga revoluciones o vueltas, ¿ok? 2500 ciclos por minuto. ¿Qué fue lo que yo hice aquí? Yo transformé los minutos a segundos para obtenerlos en ciclos sobre segundos o revoluciones sobre segundo o vueltas sobre segundo, es igual. Aquí yo lo puse en revoluciones sobre segundo. Como vimos en el ejercicio anterior, ¿okay? Hay que transformar estas revoluciones en radianes o en grados, ¿okay? Porque para poder trabajarla dentro de las ecuaciones. Entonces, yo lo que hice aquí antes de trabajar la ecuación, de una vez transformé estas revoluciones en radianes, para trabajarla en radianes. Entonces, bueno, igual, una revolución o una vuelta son 2 pi radianes. ¿Ok? Recordemos que una vuelta, cada vez que la partícula describe una vuelta, recorre 360 grados. O lo que es lo mismo, 2 pi radianes. Entonces, si una revolución son 2 pi radianes, esto en revoluciones, ¿cuántos radianes son? Aquí está el valor. ¿Okay? Lo que hice fue trabajar las revoluciones o esto en radianes, no el segundo queda igual. Bien, entonces, ¿qué es lo que me mandan allá? La fuerza electromotriz instantánea para este tiempo, la fuerza electromotriz máxima y la fuerza electromotriz eficaz. Ok, entonces ya sabemos que como el ejercicio nos está hablando de que esa bobina está girando en un campo magnético que me lo están dando, entonces la ecuación que voy a utilizar es esta que está aquí. ¿Ok? Donde está involucrado precisamente el campo magnético. Sustituyo todos los valores que ya los tengo. ¿Ok? Fíjense que en esta ecuación sustituí la velocidad angular en radianes. ¿Ok? Aquí la velocidad angular no va en revoluciones, por eso es que siempre hay que transformarla en radianes. Bien, entonces en radianes y el seno igual, metí todo o se sustituyó todo en radianes. ¿Ok? Ajá. Fíjense entonces, calculamos aquí, nos está dando este valor, dentro del paréntesis nos está dando el valor en radianes, por lo que estos radianes, tengo que trabajar mi calculadora en radianes. Si ustedes quieren o no quieren trabajar su calculadora en radianes porque no quieren hacer el cambio, lo que sea, entonces tendrían que llevar esto a grados, ¿ok? Pero aquí está en radianes, ponemos la calculadora en radianes y calculamos. Entonces, esta es la fuerza electromotriz instantánea o para este tiempo específico. Aquí está. Por analogía con la ecuación de la ecuación general, que es esta que está aquí, entonces podemos decir que este valor que acompaña al seno aquí adelante es el valor máximo, vean. ¿Okay? Este que está aquí representa el valor máximo. Entonces, ¿cuál es el valor máximo que también me lo está pidiendo el ejercicio? 203,87. Ese es el valor máximo. El ejercicio también me está pidiendo que calcule la fuerza electromotriz eficaz con la ecuación. Simplemente buscamos la ecuación de fuerza electromotriz eficaz, que es el valor máximo entre raíz de 2 y obtenemos el valor de la fuerza electromotriz.